Hey, les saluda Moisés Arauz, un placer volverles a saludar. Reciban un fuerte abrazo acá de manera virtual. Yo sé que quisiéramos estar juntos, podernos ahí abrazar, compartir, orar y estar ahí, pero vendrán los tiempos para que podamos hacer eso. Mientras tanto, vamos a seguir de esta manera. El día de hoy tengo una palabra de parte del Señor para su vida. Permítame compartirla. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, específicamente el versículo 3 en adelante. Dice lo siguiente: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Note lo que dice el versículo 6, el calificativo que se plasma acá. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero David se fortalecía en Jehová su Dios. Dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod. El panorama, el escenario que está ocurriendo en este momento, cuando David está atravesando esta situación, es el siguiente. Hay 600 soldados, son los valientes de David. Son soldados, son guerreros, son hombres luchadores, son hombres que saben lo que es batallar. Y no hay nada más glorioso por encima de la batalla incluso, que después de ir a la guerra, después de ir a trabajar, después de ir a conquistar, después de ir a vencer, después de convertirte en un héroe, regresar a tu casa. Y que allí en tu casa esté tu esposa, esté tu esposo, estén tus hijos, y que te estén recibiendo, además del abrazo, además del beso, además de la alegría, con un platito caliente de comida. Usted le puede poner la comida que usted quiera, puede ser un gallo pintito bien calientito, con un poquito de crema, con un poquito de queso. De hecho, mi suegra hace unos cuantos días nos mandó unos cuantos quesos y una crema, pero riquísima. Mi esposa es del lado de la batea, buscando muelle de los bueyes. Y no hay nada más rico, no hay nada más sabroso que regresar a la casa y saborear el calor de lo que es familia, por encima del sabor de la victoria, por encima del sabor de la conquista, por encima del sabor del botín, por encima de lo que sea, por encima de cualquier remuneración. No hay nada más hermoso que regresar a su casa. En este tiempo, David viene de una batalla. De hecho, dice la Biblia que habían caminado varios días, ya llevan 3 días caminando, están desvelados, mal comidos, gruñones. Imagínense una cantidad, 600 hombres reunidos, 600 hombres caminando juntos. Y cuando llegan, acercándose al lugar donde ellos llaman su hogar, su casa, ven que hay humo, ven que realmente el escenario es caótico. Alguien ha venido, que en este caso eran los amalecitas, y destruyeron por completo sus hogares, destruyeron por completo donde ponían sus camas, donde sus hijos jugaban, donde su esposa compartían, y realmente se desata una hecatombe, se desata una crisis, una calamidad. Y realmente toda esta gente se desespera, se angustia, se frustra, se pone a llorar. Y David es el líder de cada uno de esos 600 hombres. Los ojos del pueblo se vuelven hacia el líder. Siempre ha sucedido así, siempre será así. Y David se angustia mucho porque la gente está llorando. Estos no son muchachos, adolescentes, me perdonan ahí los
adolescentes que estarán viendo, que están llorando porque una novia los dejó. No son adolescentes porque un muchacho le hizo un desplante. No, son hombres que están llorando, guerreros, hombres valientes que están llorando porque han sido llevadas cautivas su familia, la esposa, los hijos, hasta la suegra se llevaron cautivas. Y dice la Biblia en el versículo 6 que David se angustió muchísimo porque estos 600 hombres que seguían a David ahora están hablando de apedrearlo. El alma de ellos estaba turbada, el alma de ellos estaba amargada. Dice el texto que tenían amargura de alma y estaban buscando responsables. Ojo con esto, cuando uno tiene conflictos en el corazón siempre quiere buscar a responsables, siempre quiere buscar a culpables. Y dice la Biblia de que David se angustió muchísimo, porque él no solamente tiene que estar por encima del dolor de que perdió a su esposa Abigail, o que perdió también en este caso a Ahinoam, o que perdió a sus familiares, a sus hijos, sino que también sabe que los que le están siguiendo, el pueblo, el ejército que le está siguiendo, también ha perdido a su familia. Y el versículo 7, que es el que yo quiero venir y hablar, en la última parte del 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David sabe que la única solución ante semejante calamidad, ante semejante crisis, es hacer dos cosas. Número 1, fortalecerse en Dios. Y número 2, depositar su confianza en Dios. Usted y yo atravesamos momentos muy difíciles. Usted y yo atravesamos calamidades. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el ejemplo de David. Número 1, fortalecernos en Dios. Y número 2, saber de que podemos poner nuestra confianza en Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso de una manera práctica? En el versículo 7, David llama al sacerdote Abiatar. Lo llama y le dice: Abiatar, vení, vos sos el sacerdote, vos sos el hijo de Ahimelech, vos sos descendiente de la familia de Aarón, vos sos descendiente del linaje sacerdotal. Y en ese tiempo los sacerdotes utilizaban algo que se llama efod. El efod era una vestidura sacerdotal donde tenía 12 piedras, diferentes tipos de piedras, y cada una de las piedras representaba una característica de Dios, una característica del Señor, una característica de su poder. Pero también en el efod estaba las dos famosas piedras, el urín y el turín. Y realmente acá David le dice a Abiatar: ¿sabes qué? Acércame el efod, acércame lo que vos te pones para entrar a la presencia de Dios, acércame la vestidura sacerdotal. Se cree, y de hecho es lo que el texto del Antiguo Testamento nos orienta, el tener el efod era básicamente como tener la escritura. Dios hablaba, la presencia de Dios estaba con el sacerdote que tenía el efod. El sacerdote entraba al lugar santo y al lugar santísimo con el efod puesto. El sacerdote sabía que si había que consultar a Dios, tenía que tener el efod. Y entonces sería como tener la palabra de Dios con nosotros. Aquí nosotros tenemos la presencia de Dios, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí tenemos la guía de Dios. Y David le dice a Abiatar: te ruego que me acerques el efod. Abiatar, estoy angustiado en gran manera. Aquí la gente está buscando cómo apedrearme. Aquí la gente está pasando con amargura de alma. Y David sabe lo que tiene que hacer. Tiene que fortalecerse en Dios. Y la manera que lo hace es: Abiatar, acércame el efod. Acércamelo. Acércame la presencia de Dios. Acércame la palabra del Señor. Acércame esa vestidura sacerdotal que me es necesaria en este momento. Y dice la Biblia de que Abiatar
acercó el efod a David. Eso dice en el versículo 7 de 1 de Samuel capítulo 30. Abiatar le acercó el efod a David. David sabía que era necesario que le acercaran el efod. Él sabía que era necesario acercarse a la presencia de Dios. Sabía que era necesario buscar el rostro de Dios. Sabía que era necesario acercar su confianza en Dios en medio de tanta calamidad. Después que lo hace, después que se acerca el efod, David agarra el efod, no sé si se lo puso, no hay ningún argumento que diga que se lo puso encima. De hecho, era solamente algo que le correspondía a los sacerdotes. La Biblia no lo expresa, pero David, después que lo acerca, la palabra de Dios viene. Dice en el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Jehová, Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y entonces yo me pongo a pensar lo que tuvo que hacer David. En medio de la angustia, tiene que sobreponerse, pide que le acerquen el efod, Abiatar le acerca el efod, David consulta a Dios, Dios le habla, David toma la palabra y ahora tiene que irse a parar una vez más delante del pueblo que quiera apedrearlo y decirle, ¡hey! Dios me habló. ¿Cómo que Dios te habló? Si mira la calamidad que estamos pasando. No, Dios me habló. Dios dice que vayamos, que partamos, que los vamos a alcanzar. Y me imagino la conmoción de la gente. ¿Cómo es que vos sos el hombre de Dios que nos está guiando? Si mira todo lo que está pasando con nuestra esposa, no están nuestras esposas, nuestros hijos no están, la algarabía de los niños está silenciada porque no están, han sido llevados cautivos. Pero David tiene que sobreponerse como hombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque sabe que se ha acercado a Dios, sabe que ha puesto su confianza en Dios, se ha fortalecido, ha acercado el efod a él, y el efod, Dios a través del efod le ha hablado y le dice, partí, andá, porque vas a tener la victoria. Y más adelante, no voy a leer toda la escritura, dice la Biblia de que eso fue lo que hicieron. Partieron, fueron, vencieron, regresaron hasta con botín. Recuperaron a la esposa, recuperaron a los hijos, recuperaron todo lo que había llevado cautivo. Y la razón es porque David sabía que en momentos de crisis tenían que acercar el efod. En momentos de angustia tenían que acercar el efod. Pasame el efod, Abiatar. Abiatar, pasame, alcanzame el efod. Siempre es bueno tener a alguien en su vida. En este caso David tenía al sacerdote Abiatar. Siempre es vital tener a alguien cercano en nuestra vida. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hermano, sea tu hermana, tu pastor, tu pastora, sea un amigo, quien sea. Siempre es importantísimo tener a un Abiatar en nuestra vida. Alguien que nos acerque a la presencia de Dios. Alguien que nos acerque a la palabra del Señor. Alguien que nos pase una palabra de ánimo cuando la estamos necesitando. Y es lo que David hace. Abiatar, acércame el efod. Te lo ruego que me lo pases. Te lo ruego que me lo acerques. Y dice la Biblia en el versículo 7, y Abiatar acercó el efod. Eso es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Eso es lo que estamos haciendo nosotros como pastores, como líderes. Estamos acercando esta palabra a la vida de cada uno de ustedes. Estamos acercando esta presencia de Dios a la vida de ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de estos medios virtuales, lo hacemos a través de una llamada telefónica, lo hacemos a través de una nota, una cartita. La forma que lo hagamos no importa, pero lo que sí debemos de hacer es acercar el efod. Yo quiero invitarte que si estás pasando por momentos de calamidad, estás pasando por momentos de lucha, momentos de dificultad, acerca el efod a tu vida. Acerca esta palabra, acerca esta escritura, acerca la presencia de Dios a tu vida y Dios te va a dar la respuesta. Te bendigo en el nombre de Jesús y te agradezco
por poner la confianza en Dios, por depositar la confianza en el Dios que siempre habla, en el Dios que siempre nos da respuesta. Sean bendecidos ahí donde está. Permíteme orar. Padre Celestial, te agradezco por la vida de cada uno de los que nos están mirando en esta mañana. Te pido, Señor, que tu presencia, que tu palabra, que el mismísimo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos, hable a la vida de cada uno de ellos. Que también tu palabra, que es viva y eficaz, hable a la vida de cada uno de ellos. Pero, Señor, sabemos que ellos y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que acercar el efod a nuestra vida. Tenemos que acercar tu palabra a nuestra vida. Porque si tú, Señor, no nos hablas, no sabremos ni siquiera para dónde ir. Por eso el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿a quién más iremos si solamente usted tiene palabra de vida eterna? Gracias, Señor, porque tu palabra es eterna para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Les bendigo, Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Seguiremos en contacto.